¿Por qué el creador del universo escogería a un cobarde, a un hombre que se esconde en las sombras, para ser el libertador de una nación entera? ¿Qué secreto ancestral se ocultaba en el ciclo ineludible de sufrimiento y redención que marcaba la historia de Israel? En las antiguas páginas del libro de los jueces yace el código de una de las estrategias militares más extrañas y milagrosas jamás registradas. Una historia que prueba que el poder divino se perfecciona no en la fuerza, sino en la más profunda debilidad humana. Prepárense para descubrir la verdad oculta detrás de un hombre llamado Gedeón, y cómo 300 soldados, armados únicamente con trompetas y antorchas, pusieron de rodillas a un imperio. El libro de los jueces, en su capítulo 6, versículo 1, nos sumerge en una oscuridad asfixiante. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. 7 años. No fue un simple conflicto fronterizo, sino una opresión sistemática y brutal. El poder de Madián era tan devastador que, como relata el versículo 2, los israelitas buscaron refugio en cuevas y lugares fortificados en las montañas. Abandonaron sus hogares, sus campos, sus vidas para sobrevivir en la penumbra, como animales acosados. Los madianitas, nómadas del desierto, formaron una alianza con los amalecitas y otras tribus del oriente, convirtiéndose en un azote imparable. El texto sagrado lo describe con una imagen aterradora en los versículos 3 al 5. Cuando los israelitas sembraban, ellos invadían, acampaban y arruinaban los cultivos hasta Gaza. No dejaban nada, ni ovejas, ni ganado, ni burros. Llegaban como una plaga de langostas, innumerables, con sus camellos cubriendo la tierra, para devastarlo todo. Era una guerra de hambre, diseñada para quebrar el espíritu de Israel. Y en medio de esa desesperación, cuando el clamor del pueblo finalmente se alzó hacia los cielos, la respuesta divina no llegaría a un palacio o a un cuartel general, sino a la oscuridad de un pozo cavado en la tierra, donde un hombre tembloroso intentaba salvar los últimos granos de su cosecha. El grito de una nación entera había perforado el silencio de los cielos, pero la respuesta divina se gestaría en el lugar más insospechado. En medio del terror generalizado, la narrativa se enfoca en un solo hombre. El capítulo 6, versículo 11 de Jueces, nos presenta la escena. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Este detalle es la clave de todo. El trigo no se procesa en un lagar, se trilla en una era, un lugar alto y abierto donde el viento se lleva la paja. Un lagar, en cambio, es un foso, una prensa de uvas hundida en la tierra. Gedeón no estaba trabajando, se estaba escondiendo. Su miedo era tan profundo que eligió la ineficiencia y el sudor de un pozo oscuro antes que arriesgarse a ser visto. Y fue allí, en su escondite de temor, donde lo imposible sucedió. El versículo 12 relata: se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Imaginen la disonancia en la mente de Gedeón. ¿Valiente guerrero? A él, que se encogía en las sombras. La respuesta de Gedeón, registrada en el versículo 13, no es de fe, sino de un amargo resentimiento nacido del sufrimiento. Pero Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros antepasados? La verdad es que ahora el Señor nos ha abandonado. Su queja no era la de un ateo, sino la de un creyente herido, alguien que conocía las historias del poder de Dios, pero solo veía abandono a su alrededor. No entendía que el mensajero divino no lo estaba describiendo como era, sino como estaba destinado a ser. El ángel no veía al hombre que se escondía de los madianitas, veía al hombre que haría temblar a todo el ejército de Madián. La duda de Gedeón era una pared de piedra, pero el plan divino era un torrente imparable.
El mensajero celestial no se inmutó por su escepticismo. Por el contrario, le entregó una orden que desafiaba toda lógica. El versículo 14 del capítulo 6 de Jueces es directo y poderoso. El Señor se dirigió a él y le dijo: «Con la fuerza que tienes, ve y salva a Israel del poder de Madián. ¿Acaso no te estoy enviando yo?» La fuerza que tienes, no una fuerza sobrehumana, sino la que ya poseía, la del ingenio para sobrevivir, la de la fe herida que aún recordaba las hazañas de Dios. Pero Gedeón solo podía ver sus limitaciones. Su respuesta en el versículo 15 es un retrato de la autopercepción humana. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés y yo soy el menor de mi familia. Se veía a sí mismo como el último de los últimos. Pero la respuesta de Dios en el versículo 16 anula toda excusa. Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. La presencia divina era el único requisito. Aún así, la fe de Gedeón necesitaba un ancla en el mundo tangible. Pidió una señal, una prueba. Preparó una ofrenda, un cabrito y panes, y lo que ocurrió a continuación trascendió las leyes de la naturaleza. Los versículos 20 y 21 describen el milagro. El ángel del Señor tocó la ofrenda con la punta de su bastón, y de la roca brotó fuego que consumió la carne y los panes. El fuego no vino del cielo, nació de la piedra misma, una manifestación imposible que confirmó el origen divino del mensajero. Aterrado, Gedeón exclamó en el versículo 22, «He visto al ángel del Señor cara a cara». En la tradición ancestral, un encuentro así significaba la muerte, pero en lugar de una sentencia, recibió una promesa de paz, y en ese lugar construyó un altar que llamó «El Señor es paz». La primera batalla de Gedeón no sería en un campo abierto contra un ejército extranjero, sino en la oscuridad de la noche, contra los dioses falsos de su propia casa. Antes de poder liberar a Israel de Madián, debía liberar a su familia de la idolatría. Pero su fe, aunque encendida por el milagro, seguía siendo frágil. Necesitaba más confirmación. En el capítulo 6, versículos 36 al 40, encontramos una de las peticiones más famosas de la Biblia, la prueba del vellón de lana. Primero, pidió que solo el vellón se mojara de rocío, mientras la tierra permanecía seca. Y así sucedió. Pero su mente aún dudaba. Quizás era una coincidencia. Así que pidió una prueba inversa, que el vellón quedara completamente seco y el suelo a su alrededor empapado de rocío. Y esa noche, Dios, en su infinita paciencia, cumplió su petición. Con su fe finalmente cimentada, recibió su primera orden directa, una que era tan peligrosa como radical. El versículo 25 lo detalla. Esa misma noche, el Señor le dijo: «Derriba el altar que tu padre construyó en honor de Baal, y corta el poste sagrado que está junto al altar». Baal, el dios cananeo de la tormenta y la fertilidad, había seducido a muchos israelitas. Destruir su altar, y más aún, el altar personal de su propio padre, era un acto de traición familiar y un sacrilegio para la comunidad. Era una declaración de guerra espiritual. Gedeón obedeció, pero su antiguo yo temeroso aún estaba presente. El versículo 27 revela: «Lo hizo de noche porque tenía miedo de su familia y de la gente del pueblo». No era un héroe perfecto, pero era un héroe obediente. Y esa noche, bajo el manto de la oscuridad, el primer golpe por la liberación de Israel no fue con una espada, sino con un hacha contra un altar pagano. El sonido del hacha contra la madera del poste sagrado y la piedra del altar de Baal resonó en el silencio de la noche, un acto secreto de desafío que estaba a punto de explotar en un conflicto público. Cuando la mañana llegó, la gente del pueblo descubrió el sacrilegio. El versículo 29 de Jueces capítulo 6 narra su furia y su investigación. ¿Quién habrá hecho esto? La respuesta no tardó en llegar. Fue Gedeón, hijo de Joás.
Una multitud enfurecida se reunió frente a la casa de su padre, con una sola demanda, como leemos en el versículo 30. Saca a tu hijo para que muera. Pedían su sangre, no por un crimen contra un hombre, sino contra un ídolo de piedra. En ese momento de máxima tensión, su padre, Joás, quien podría haberse sentido traicionado, se levantó y dio una respuesta que desarmó a la multitud. Su lógica, registrada en el versículo 31, fue brillante y cortante. ¿Acaso ustedes van a defender a Baal? Si Baal es Dios, que se defienda él mismo, ya que Gedeón ha derribado su altar. Con estas palabras, expuso la impotencia del ídolo. Si un Dios necesitaba protección humana, no era un Dios en absoluto. La multitud quedó en silencio. A partir de ese día, Gedeón recibió un nuevo nombre, un título de guerra, Jerubbaal, que significa que Baal luche contra él. Este nombre era un recordatorio constante de su desafío al falso Dios. Ya no era Gedeón el granjero temeroso. Ahora era Jerubbaal, el contendiente de Baal. Y justo en ese momento, con su nueva identidad forjada en el fuego de la confrontación, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Sopló el cuerno de carnero, el shofar, y su llamado a la guerra fue respondido. De las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, se reunió un ejército de 32,000 hombres. El cobarde del lagar era ahora el comandante de una nación. Un ejército de 32,000 hombres se alzaba en las colinas de Galaad. Una fuerza imponente lista para enfrentarse a los invasores madianitas. El corazón de cualquier general se habría hinchado de orgullo. Pero los caminos de Dios desafían la lógica humana, y su estrategia militar estaba a punto de dejar perplejo al mundo. En el capítulo 7 de Jueces, versículo 2, Dios le habla a Gedeón con palabras que parecen una locura. Llevas demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Israel podría jactarse ante mí y decir, yo mismo me he salvado. El objetivo de Dios no era solo la victoria, sino la lección. Quería que fuera innegable que la salvación venía de él, no de la fuerza de las espadas israelitas. La gloria no sería compartida. Entonces dio la primera orden de reducción, una orden basada en las propias leyes de Israel registradas en el libro de Deuteronomio. Gedeón debía proclamar, como se lee en el versículo 3, el que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y se retire. Era una oferta para desertar honorablemente. Ningún estratega militar en la historia reduciría voluntariamente sus propias filas antes de la batalla más crucial. Pero Gedeón obedeció, y el resultado fue devastador. El texto continúa, y se devolvieron de la gente 22,000 y quedaron 10,000. Más de 2/3 de su ejército, consumidos por el miedo, dieron media vuelta y se marcharon a casa. Imaginen la moral de los que quedaron, viendo su abrumadora fuerza desvanecerse en un instante. Habían pasado de 32,000 a solo 10,000 hombres. Pero mientras Gedeón contemplaba su ejército diezmado, la voz divina resonó de nuevo, con una declaración aún más desconcertante. Aún es mucha gente. El plan divino apenas comenzaba, y la prueba más extraña estaba por llegar. 10,000 hombres valientes permanecieron firmes, el núcleo duro que había elegido el honor por encima del miedo. Eran la élite, el orgullo de Israel. Pero para Dios todavía eran demasiados. Una segunda prueba, aún más peculiar, fue diseñada para filtrar a este grupo hasta dejar solo a aquellos que poseían una cualidad específica, una que Dios valoraba por encima del coraje bruto. El capítulo 7, versículo 4 de Jueces relata la instrucción divina. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Gedeón condujo a sus 10,000 soldados a un arroyo. Allí Dios le reveló el criterio de selección. Apártalos de los que se arrodillen para beber.
de los que laman el agua con la lengua como lo hace el perro. La prueba era simple: observar cómo bebían agua. La gran mayoría, 9.700 hombres, se arrodillaron, bajaron la guardia, dejaron sus armas a un lado y sumergieron sus rostros directamente en el agua. Era la forma más rápida de saciar la sed, pero también la más vulnerable, dejando sus espaldas y flancos completamente expuestos. Sin embargo, un pequeño grupo actuó de manera diferente. El versículo 6 nos da el número exacto, y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a la boca: 300 hombres. Estos 300 soldados no se arrodillaron, se agacharon, recogieron agua con una mano y la llevaron a sus bocas, sin apartar la vista del horizonte. Sus cabezas permanecían erguidas, sus ojos escaneando constantemente en busca de cualquier amenaza, su otra mano siempre cerca de su espada. No priorizaron su comodidad, sino su vigilancia. Eran los siempre alertas, los perpetuamente preparados. Y Dios le dijo a Gedeón en el versículo 7: con estos 300 hombres que lamieron el agua los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. De un ejército de 32.000, solo quedaba una compañía de 300, una fuerza ridícula contra un enjambre de más de 100.000 enemigos. Humanamente, era una misión suicida. Divinamente, era el escenario perfecto. Con solo 300 hombres a su lado, Gedeón contemplaba el valle donde el ejército madianita acampaba. Una mancha oscura que se extendía como un mar de tiendas. Dios sabía que a pesar de las señales, el miedo todavía acechaba en el corazón de su elegido. Necesitaba una última y definitiva confirmación, una que vendría de la fuente más inesperada, la boca del propio enemigo. Esa noche, Dios le dio a Gedeón una orden audaz, como leemos en Jueces, capítulo 7, versículos 10 y 11. Si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se fortalecerán. Era una misión de espionaje suicida, infiltrarse solos en un campamento de más de 100.000 guerreros. El texto describe la magnitud del enemigo en el versículo 12. Estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Deslizándose entre las sombras, Gedeón y su sirviente llegaron al borde del campamento enemigo, y allí, en la oscuridad, Dios orquestó un encuentro milagroso. Escucharon a un soldado madianita contarle un sueño a su compañero. El versículo 13 narra el extraño sueño. Veía un pan de cebada, que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Un simple pan de cebada, el alimento de los pobres y los desvalidos como Israel, derribando una tienda militar, el símbolo del poderío de Madián. Pero lo más impactante fue la interpretación de su compañero, registrada en el versículo 14. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El propio enemigo estaba profetizando su derrota a manos de Gedeón. En ese instante, cualquier resquicio de duda en la mente de Gedeón se evaporó. El versículo 15 describe su reacción. Adoró a Dios y regresó a su campamento con una confianza de acero, proclamando: «Levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos». Con una fe inquebrantable, Gedeón se preparó para la batalla, pero el plan de ataque que Dios le inspiró desafiaba toda convención militar. No se basaría en la fuerza de las espadas, sino en el poder de la mente. Sería una obra maestra de guerra psicológica. Como leemos en Jueces capítulo 7 versículo 16, dividió a sus 300 hombres en 3 escuadrones y les entregó su armamento. Pero no eran espadas ni lanzas. Cada soldado recibió 3 objetos insólitos: una trompeta, o shofar,
hecha de cuerno de carnero, un cántaro de barro vacío, y una tea encendida oculta dentro del cántaro. ¿Cómo podría un ejército ser derrotado con instrumentos musicales y vasijas de cerámica? La estrategia era brillante en su simplicidad. Gedeón instruyó a sus hombres, como se lee en el versículo 17, «Miradme a mí, y haced como hago yo». Rodearían el campamento enemigo en la oscuridad total, esperando el momento preciso, el cambio de la guardia de medianoche. Un instante de transición y vulnerabilidad. La brillantez del plan residía en la manipulación de la percepción. Los 300 hombres, repartidos por las colinas que rodeaban el valle, crearían la ilusión de ser una fuerza inmensa. El sonido de 300 trompetas, resonando desde todas las direcciones a la vez, simularía el avance de un ejército de miles. La repentina aparición de 300 antorchas en la oscuridad total daría la impresión de estar completamente rodeados por un anillo de fuego. Y el grito de batalla, como se especifica en el versículo 18, por el Señor y por Gedeón, sembraría el terror en los corazones enemigos, declarando que una fuerza tanto divina como humana estaba sobre ellos. El hombre que una vez se escondió en un hoyo, ahora comandaba un ataque que convertiría la noche en un arma, y el miedo del enemigo en su propia perdición. El silencio de la medianoche envolvía el valle de Jezreel. En el campamento madianita, miles de soldados dormían, confiados en su abrumadora superioridad numérica. No tenían idea de que en las colinas circundantes, 300 sombras se movían con una precisión letal. Gedeón dio la señal, y en un instante, la noche se hizo añicos. El capítulo 7 de Jueces, versículos 19 y 20, describe la escena con una fuerza cinematográfica. Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, «La espada del Señor y de Gedeón». Imaginen el terror absoluto. Despertar de un sueño profundo por el estruendo ensordecedor de 300 cuernos de guerra. Un sonido que el eco de las colinas multiplicaba hasta el infinito. Simultáneamente el estrépito de 300 cántaros rompiéndose, como el choque de escudos y espadas en una carga masiva. Y luego, la oscuridad total es reemplazada por un círculo de fuego que los rodea por completo. Para los madianitas, desorientados y medio dormidos, la única conclusión posible era que un ejército gigantesco, que los superaba en número, los había emboscado. El pánico fue instantáneo y total. Pero la fase más brillante del plan estaba por venir. El versículo 21 revela, y se mantuvo cada uno en su puesto alrededor del campamento. Los israelitas no atacaron, no avanzaron. Simplemente se quedaron en sus posiciones, manteniendo el ruido y la luz, preservando la ilusión de su inmenso número. Y entonces ocurrió el milagro estratégico. El versículo 22 lo declara. Y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. En la oscuridad, la confusión y el terror. Los soldados de la coalición madianita, que hablaban distintos dialectos, comenzaron a atacarse unos a otros. Cada sombra era un enemigo, cada aliado un posible asesino. El campamento se convirtió en un matadero autoinfligido. Los 300 hombres de Gedeón simplemente observaron cómo el poderoso ejército de Madián se destruía a sí mismo, derrotado no por la espada, sino por el miedo. La victoria fue total, y la tierra de Israel finalmente encontró la paz. Un reposo que duraría 40 años. La historia de Gedeón no es solo la historia de un hombre temeroso, transformado en un líder valiente. Es la prueba irrefutable de que el poder de Dios se manifiesta de las formas más inesperadas. Nos enseña que a veces, para ganar nuestras batallas más grandes, no necesitamos más fuerza, sino una fe radical para seguir un plan que desafía toda lógica humana. Si este viaje a través de la estrategia divina y el coraje inesperado ha encendido tu espíritu,
te invitamos a continuar explorando los secretos más profundos de las Escrituras con nosotros. ¿Te ha impactado cómo Dios usó a un hombre lleno de dudas para lograr una victoria imposible? Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a más personas. Dale like a este video y compártelo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Cada semana, desenterramos nuevas historias de la Biblia que demuestran el poder de Dios en medio de nuestras debilidades. Y ahora, queremos saber de ti. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué ejército madianita enfrentas en tu vida y cómo te inspira la historia de Gedeón a confiar en el plan poco convencional de Dios para tu victoria? Tu testimonio puede ser la señal que otra persona necesita.